que lleva por título Desafíos del Derecho Migratorio y las Relaciones Laborales Internacionales, que organiza el Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y para dar inicio a esta actividad, le cedo la palabra a la directora del departamento, profesora Paula Cortés. Muy buenas tardes a todos y todas. Primero que todo, me gustaría agradecer al profesor Jaime Gallegos, que debo decir fue quien tuvo esta iniciativa de hacer este seminario. Primero, porque creemos que es un tema hoy muy relevante, el derecho migratorio y las relaciones laborales internacionales. Y en el marco de nuestro diploma, que parte la próxima semana, el próximo lunes, quisimos hacer este seminario no solo para realzar la dictación de este diploma, del que el profesor Gallegos también es parte, sino porque creemos que es un tema que es muy actual y que es un tema que nos va a acompañar probablemente por muchos años más. Yo como directora del Departamento de Derecho Internacional, el año pasado, cuando vimos con la profesora Lajes, que también era la subdirectora del departamento, cuáles eran los temas que podíamos nosotros tener expertise y ofrecer desde el departamento y también de una manera interdisciplinaria dentro de nuestra propia facultad, vimos que este tema del derecho migratorio, si bien había una oferta en otras casas de estudios, no había una oferta que fuera muy sólida y que pudiera mirarse desde diversos ángulos de la problemática. Entonces nosotros decidimos hacer un diploma. Ustedes todo esto, lo que yo les estoy diciendo, se los puedo mandar después si quieren me mandan un correo. Están en derecho.chile.cl, ustedes van a posgrado y en posgrado ahí están los diplomas y ahí aparece todo el brochure del diploma y todo un poco de lo que yo les estoy contando. Decidimos hacer un diploma que tuviera una mirada, como dije yo, de los diversos ángulos de la problemática y que tuviera un carácter que fuera práctico, que los profesionales que se dedican a estas temáticas en generalmente de manera freelance o que trabajen en alguna unidad de temas migratorios o que tengan algún tema de derecho laboral que tenga dos jurisdicciones o entre dos o más estados, pudiera entonces aplicarlo en su práctica cotidiana. Y así fue como el año pasado nosotros ya hicimos la primera versión de este diploma y la verdad es que tuvimos muy buen feedback respecto de los alumnos que cursaron ese diploma. Yo me he encontrado después con algunos estudiantes que eran la mayoría de ellos, algunos pertenecían al Servicio Nacional de Migraciones, otros, la mayoría, eran abogados que trabajaban en el ejercicio libre de la profesión. Después nos contará el público, quizás nos pueden mandar ahí en el chat por qué están interesados en el seminario, si están interesados para ver de qué trata también el diploma, si son abogados o no. Tuvimos también una persona que era antropóloga, pero que trabajaba con ONGs de temas de derechos migratorios, y el diploma fue muy enriquecedor, porque el diploma está pensado, tiene una unidad introductoria que incluso tenemos de invitada a la profesora Jimena Po, que es experta en temas de migraciones, dando una mirada global. Después la profesora Lajes tiene clases que son ya para revisar la eh, legislación y jurisprudencia nacional respecto de derecho migratorio. Y después ya tenemos algunos módulos que son más temáticos, con temas con género, migración y trabajo, o niñez y adolescencia, migración y trabajo. Hay también una clase que la dicto yo respecto de la revalidación de títulos profesionales, el reconocimiento de competencias laborales. Tenemos una clase de regulación del trabajo en el derecho internacional privado, la contratación de trabajadores extranjeros en Chile. No solamente es el fenómeno migratorio mirado desde Chile, sino también algún trabajador que haga, por ejemplo, teletrabajo, que es la clase que hace el profesor Gallego para otro país, o que trabaje como chileno en otro país. Tenemos una clase también muy importante de temas de protección de la salud, la seguridad social y los riesgos laborales con un experto que trabaja hace muchísimos años en la Subsecretaría de Previsión Social, el doctor Pedro Contador. Y tenemos la regulación del trabajo en organismos internacionales, temas muy actuales que el ciberacoso laboral, pero en contexto de una relación laboral internacional. La clase que todos me dijeron que les costó más como abogado, la de tributación laboral transfronteriza, ¿qué pasa con esos
dobles tributaciones, y finalmente unas clases también muy interesantes de temas de derecho penal y migración. Entonces, como digo, vamos a hacer este seminario para hablar de esta problemática, pero también para que ustedes que están hoy viéndonos puedan también echarle un vistazo y si están más interesados en estas temáticas, quizás es la oportunidad para cursar un diploma en nuestra universidad, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es una universidad que tiene una vocación pública y estos temas tienen que ver ustedes si encienden las noticias. Nosotros pasamos de ser hace ya un par de años, de tener un estado, de tener un 2% de migración a tener más de un 7-8% de población migrante. Y para los que son abogados, esos son nuevos clientes que tienen nuevas problemáticas y que debemos enfrentar con herramientas precisas, técnico-jurídicas. Y por eso este diploma es tan importante para nosotros que el departamento lo imparta. Así que le agradezco, como dije nuevamente, al profesor Gallegos, a la profesora Lajes, que es nuestra experta en el Departamento de Derecho Migratorio, y por supuesto al profesor Gabriel da Silva, que tiene un currículum realmente interesante, aunque lo vemos muy joven ahí el profesor da Silva, y que también ha tenido mucha práctica en estos temas de derecho migratorio en Brasil, porque ustedes ven que el fenómeno migratorio, así como en Latinoamérica, particularizado probablemente nosotros por la gran crisis migratoria en Venezuela, pero hemos tenido fenómenos migratorios por casos en Colombia, ¿cierto? O casos en Ecuador, es la gran crisis en Haití, y no son ajenos tampoco a otros continentes. Ustedes ven que toda la legislación, por ejemplo, de temas de refugio en continentes como la Unión Europea es algo que están intentando cambiar. Entonces, es algo que, por último, por cultura general, es interesante conocerlo, ¿cierto? Así que creo que con eso voy a cerrar mi intervención y yo estoy muy interesada en escuchar lo que nos van a contar los profesores hoy también y quedo disponible mi correo electrónico pcortes@derecho.chile.cl para que ustedes, los que estén más interesados en esto, yo les puedo enviar la información. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Cortés. Y en este mismo contexto de flujos de personas, como Facultad de Derecho estamos muy contentos de que una de nuestras integrantes de nuestro claustro precisamente viene de otras latitudes, viene del otro lado del charco y es la profesora Rita Lague, originaria de Portugal, de una de las universidades más afamadas del mundo, de la Universidad de Coimbra. Y bueno, le cedo la palabra, que ella nos contextualizará algunos elementos que ve ella a partir de su experiencia disciplinar en las temáticas migratorias propiamente tal. Muchas gracias, Rita. Hola, gracias Jaime por tu gentil presentación, siempre amable conmigo, así que te lo agradezco. También saludo a nuestra directora, queridísima profesora y colega y amiga Paula Cortés. Y por supuesto, me van a permitir, Jaime y Paula, que mi saludo sea más especial para nuestro invitado, precisamente por ser nuestro invitado, y hay que recibir y ser lo más hospitalario posible para que puedan volver. Y como comentábamos antes de iniciar, ojalá que esa segunda vez de encuentro sea presencial, ¿no? Con Gabriel en Chile y, ¿por qué no?, también en Brasil. Eh, Quiero y voy a tratar de respetar el tiempo porque pienso que hoy el protagonismo tiene que ser de nuestro invitado y de muchas de las cosas que va a comentar desde su experiencia práctica en distintas partes del mundo y después también la situación y la realidad brasileña respecto de este fenómeno que, como ustedes que nos escuchan saben que hace muchos años en Chile se viene hablando, ¿no?, de la migración y su impacto social, económico, político en el país. Lo que quisiera hablar, y porque es el diplomado, es en derecho migratorio en el fondo y derecho laboral del trabajo, todas las o varias áreas dentro del mundo laboral. Me gustaría hablarles compartir con ustedes algunas ideas y datos sobre precisamente migración y trabajo.
Si miramos los datos más recientes, y los he buscado esta mañana para poder estar lo más actualizado posible, si miramos datos sobre estos dos fenómenos, el trabajo y la migración, lo que nos damos cuenta es que es imposible hablar de la migración sin hablar del trabajo, porque la gran mayor parte de los flujos migratorios o de la movilidad humana tiene que ver con el trabajo. Se da en contexto laboral o se da para buscarse el trabajo. Por lo tanto, el trabajo tiene una centralidad en la explicación, en el análisis migratorio, que no tiene comparación con ningún otro. Incluso si hablamos de fenómenos como las migraciones forzadas, donde también es normal y natural que las personas trabajen, pero si hablamos en términos macro, es el trabajo el que tiene esa centralidad. Y tanto es así que, por ejemplo, el último informe de la Organización Internacional para el Trabajo del 2024 y trabajaba con el año 2022, hacía referencia que en ese año 2022 existían 167,7 mil millones, 167.700 millones de trabajadores en el mundo, lo que representa estos trabajadores, estos casi 168 millones, un 4,7% de la fuerza de trabajo global. Es decir, que hay una importante mano de obra o fuerza de trabajo a nivel mundial que viene por los trabajadores migratorios. Y que estos trabajadores migratorios constituían, estos 167,7 millones, constituyen más o menos 6,6% de la población migrante en edad activa, es decir, que es 66%, o sea, que la mayoría de los migrantes en el mundo, 66%, responden o trabajan, son personas extranjeras que trabajan y por lo tanto están en esa edad de 15 o más años en adelante. En las tasas de desempleo global de los trabajadores migrantes es de 12, constituyen relativamente bajas, variando de cada país, pero estamos hablando que son 12 millones, o 12 millones y 100 mil millones de migrantes, con lo cual nos da cuenta que no es un número, es decir, que el desempleo no es una realidad en el caso de la migración laboral, sino que es un número relativamente bajo. Incluso en algunos países la tasa de desempleo migrante es menor que la tasa de desempleo nacional o de los trabajadores nacionales. Se dice que además un estudio en este caso del Instituto McKinsey en Estados Unidos decían que estos trabajadores migratorios en su mayoría eran responsables por lo que ellos estimaban respecto del año 2015, con lo cual estas cifras hoy son mucho más elevadas. Hablaba de que los migrantes habían contribuido con 6,7 trillones de dólares americanos para el Producto Interno Mundial. Es decir, que esta cantidad en dólares representaba un 9,4% de este Producto Interno Bruto Internacional. Y este dato no es menor. ¿Por qué? Porque es difícil pensar en la riqueza o la producción de riqueza global sin la riqueza que es producida por el trabajo migrante. Y tanto es así que, por ejemplo, algunos estudios económicos, incluso antes de la pandemia y respecto de Estados Unidos, la gran preocupación para muchos de estos economistas no era tanto el tema si se restringía la migración o si se ampliaba. Esa no era la discusión del punto de vista económico. Y sí era saber si la economía estadounidense era capaz de supervivir sin la presencia de población migrante. ¿Por qué? Porque
si este Producto Interno Bruto mundial, o sea, de riqueza global que es producida por trabajadores migrantes, un 9,4%, después, a nivel nacional, va variando y en el caso de Estados Unidos, esa porción de riqueza era muchísimo superior al 9%. Por lo tanto, políticas restrictivas, es decir, que pensáramos escenarios en que se eliminara la presencia de trabajadores extranjeros en ese mercado interno de trabajo, tendría un impacto negativo muy grande que no habría forma en el corto y mediano plazo de reemplazarlo por trabajadores nacionales para seguir produciendo, ¿no?, los mismos niveles de riqueza. Por otro lado, el Banco Mundial daba cuenta que en el año 2023 las remesas migrantes habían sido de 652 billones de dólares o 1.000 millones de dólares americanos. Este valor, estos 656 billones o 1.000 millones de dólares, excedía la inversión extranjera directa y representaba el triple del monto anual de la ayuda al desarrollo. Es decir, que la cantidad de dinero que circula en el mundo a través del envío de dinero que las comunidades migrantes envían a sus países de origen es 3 veces superior a la cantidad de dinero que los países más ricos del mundo dan a la parte más pobre del mundo bajo el concepto de cooperación al desarrollo, y que además de ello, la inversión extranjera directa, es decir, tengo un inversor que quiere tener una empresa en cualquier parte, en otro país, que la cantidad de dinero que se produce, que se genera o que se moviliza por vía de las remesas es superior a la inversión extranjera directa. Es decir, que una vez más, si uno mira desde el punto de vista económico exclusivamente el impacto que tiene la migración en la economía global, tenemos que considerar primero que es difícil pensar en un mundo globalizado sin migración, y dos, si lo hiciéramos, incluso si lo deseáramos, ese impacto para el capitalismo o para el sistema económico sin la migración y la riqueza que ésta produce, los efectos serían muy negativos y no habría forma de compensarlo directamente esas pérdidas que podríamos tener si excluyéramos la migración y particularmente la migración laboral. Esto respecto de los datos globales. Si miramos a la región, en América Latina, vemos que las cosas no son muy diferentes de lo que nos indican los números más macro o las cifras, porque de acuerdo también con la OIT, los trabajadores en América Latina para el año 2021, de los entonces 169 millones de trabajadores migrantes que habían, 5,9 millones vivían en América Latina. Es decir, que también estamos hablando, América Latina, si bien en los últimos años ha sido una de las regiones donde ha crecido, digamos, la migración de forma más rápida, en gran parte por el éxodo venezolano, no es comparativamente con Asia, por ejemplo, no es la región donde hay mayor movilidad. Pero aún así la presencia de trabajadores migrantes es bastante significativa en las cifras. Y el Banco Interamericano del Desarrollo indica que las remesas en América Latina han tenido un crecimiento entre 2022 y 2023 de un 9,5% y representaban para los países latinoamericanos un total de 155 billones de dólares en el año 2023. Es decir, que hay una parte importante de dinero extranjero que ingresa a los países latinoamericanos que son provenientes del dinero o de las remesas de su diáspora. Esto es particularmente relevante en países de Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, por ejemplo, o incluso en nuestra región o subregión, el caso de Colombia, por ejemplo, donde el impacto de las divisas o de las remesas enviadas por los migrantes colombianos a su país tiene un peso importante en el propio presupuesto, digamos, nacional y en el Producto Interno Bruto. Con lo cual,
podemos ver esto de un lado positivo, que es, de alguna forma, y también hay varios estudios que nos indican que las personas migrantes, particularmente los trabajadores migrantes, aunque no tengan los sueldos más elevados, de hecho, uno de los problemas es, se estima a nivel macro, que los trabajadores migrantes reciben entre un 20 y un 30% menos que sus nacionales o que los trabajadores nacionales en el mismo, haciendo el mismo trabajo, pero aún así los trabajadores migrantes tienen una mayor capacidad de ahorro, precisamente porque parte de ese ahorro está destinado al envío de ese dinero a los países de origen, y fue eso que también ha justificado la salida de personas de sus países, en muchos casos, para dirigirse a otro lado. Y finalmente, ¿qué nos dicen las cifras respecto de Chile en particular? Ahora que vamos digamos, o que venimos de lo general, de lo más macro, y ahora vamos a la escala nacional. Aquí encontré sobre todo un estudio, el último o uno de los últimos de la Organización para el Desarrollo Económico, la OCDE, perdón, y decía que respecto de Chile, en el año 2023, 76,5% de las personas migrantes que residían en Chile tenían la calidad de trabajador. Es decir, que más de 2/3 de las personas, incluso más que eso, de las personas migrantes en Chile estaban trabajando, y que por lo tanto la tasa de empleo migrante en Chile era de un 15%, que incluso era más baja esa tasa, la tasa de desempleo, era del 7,3%, que incluso era un poco más baja dependiendo del tipo de empleo que los nacionales. Y la tasa de empleo migrante era más alta para los extranjeros que para los nacionales. La diferencia era de un 15,1%. Finalmente, también se indica que en caso de Chile, al igual que en Canadá, Estados Unidos y Costa Rica, eran los países en el continente la proporción de trabajadores autónomos que no estaban constituidos en empresas, es decir, eran trabajadores autónomos individuales, sin necesariamente tener una empresa unipersonal, que esa proporción era mayor en los trabajadores migrantes que en los trabajadores nacionales. Esto en gran parte también puede tener que ver con las formas de cómo están constituidos el propio mercado laboral. Y también es verdad que si uno ve en términos generales varios países, el trabajo autónomo, el porcentaje tiende a ser mayor en los trabajadores extranjeros que en los trabajadores nacionales. ¿Por qué? Porque muchas veces frente a la dificultad de acceder al mercado laboral formal, por ejemplo, pensemos, y eso se da mucho en Chile, por ejemplo, personas, y vinculada a la clase de la profesora Paula Cortés sobre la revalidación de títulos, la dificultad de revalidar títulos académicos o profesionales, la consecuencia para estas personas no es que voy a quedarme sin trabajar esperando a que venga el título. No, la opción es voy a trabajar en otra cosa hasta que pueda poder ejercer mi profesión, ¿no? Médico, abogado, etc. Y muchos de ellos lo que hacen es crear una empresa o hacer su propio trabajo, más que el trabajo por cuenta ajena, siendo cierto que la mayoría de los trabajadores migratorios en Chile y en el mundo siguen siendo trabajadores dependientes. Estas cifras, y con eso también quiero terminar, nos dan cuenta de que cualquier discusión jurídica y política seria sobre migración y sobre política migratoria no puede hacerse sin considerar esta dimensión económica y laboral, porque desconsiderarla significa dejar de lado lo que es la realidad de 4/5 de lo que es la realidad migrante, y sobre todo es dejar de lado una cantidad no menor de riqueza que se produce directamente
por vía migratoria, es decir, porque existen personas migrantes o personas que están trabajando en un país que no es el de su nacionalidad. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, muchos de los problemas jurídicos que tienen las personas migrantes son problemas que también tienen que ver con los nacionales y con trabajadores nacionales. O sea, y esto hay algunos trabajos interesantes que después en el diplomado podemos conversar. En el fondo es, la realidad de los trabajadores migrantes no es muy distinta de la realidad, primero, de los trabajadores en general y particularmente de los trabajadores en general, o si quieren, los trabajadores chilenos o nacionales, y sobre todo no es muy diferente de la realidad de los trabajadores chilenos más pobres o con recursos económicos más bajos, porque están sometidos muchas veces a las mismas reglas que pueden llevar a la precariedad laboral, a los sueldos bajos, a la débil protección en el trabajo, al problema de la deficiente, que es un caso que una situación que tenemos en Chile, no sé si en Brasil también, que es de la contratación colectiva, la falta de mecanismos de contratación colectiva, que es, que es una realidad que para los trabajadores migratorios, para los trabajadores chilenos es muy importante, pero para los trabajadores migratorios en Chile no es menor. Por lo tanto, cualquier discusión sobre el trabajo, sobre las leyes laborales, también tienen una relación directa con la migración y las dos tenemos que pensarlas, porque muchos de esos conflictos laborales, conflictos jurídicos que podemos ver en el mundo del derecho laboral, se están produciendo en el ámbito migratorio. Y por lo tanto tenemos trabajadores migratorios nacionales y nacionales de pocos recursos, muchas veces en una corrida de competición por recursos que son muy escasos y que los criterios o las reglas para poder acceder a esos bienes de primera necesidad son igualmente problemáticos y que por lo tanto es obvio que el impacto de la migración no es la misma para todos los sectores de la sociedad. Es decir, los sectores económicos o sociales más elevados o que tengan una mayor capacidad económica van a ser menos afectados directamente por el impacto negativo que pueda generar la migración, pero sí hay competición directa entre un trabajador extranjero y un trabajador nacional de pocos recursos. Y hay competición directa por determinado tipo de trabajos, casi siempre mal pagados, por bienes públicos, por ejemplo, escuela pública, salud pública, y esa competición, y no ver esa competición, lo que hace es no vermos de que hay una suerte de degradación de los vínculos de solidaridad social y política que podría y que debemos cuidar entre nacionales y extranjeros, justamente porque hay una competición directa, pero sin una respuesta política que apoye tanto unos como otros. Y la consecuencia es precisamente esa disolución de vínculos de solidaridad y de competición. Y la consecuencia, ¿cuál es? Es que desde el punto de vista político, el discurso de que me quiten el trabajo, de que me quitan mi acceso de la escuela a mi hijo o de que yo voy a un puesto de salud, es muy presente en determinados sectores de la sociedad porque esa competición existe, pero no hay una respuesta para ello. Y la respuesta no es menos migración, porque sí tendría un impacto económico general que sería después a corto, mediano y largo plazo desventajoso para toda la sociedad, ¿no? Porque hay mucho dinero que no dejaría de existir o de riqueza que se dejaría de producir. Con eso termino con la última idea para decir que de alguna forma este es el conflicto macro que nosotros en el diplomado tratamos de forma temática dar cuenta en algunos de estos temas que se van a discutir, debatir, ver la reglamentación, hay discusión de algunos problemas concretos o más específicos en los varios módulos y sesiones del diplomado. Así que dejo la invitación para los que podéis estar indecisos de matricularse o no, que lo hagan, tendremos todo el gusto
cualquiera de nosotros aquí presentes de conversar y de recibirlos sobre estos temas. Así que agradezco la oportunidad y la escucha y ahora doy el paso al Jaime para que después pueda presentar nuestro invitado. Muchas Gracias. gracias, profesora Laje, por esas interesantes reflexiones a partir de información cierta, de datos. Desde luego aportan a la mirada de la Universidad de Chile, donde nos decían Bello que todas las verdades se tocan y en el fondo con una lógica humanista y multidisciplinaria hay que abordar estas temáticas que son sensibles. Y en mi caso, como profesor de Derecho Internacional Privado, yo también hago una invitación a que no solamente miremos la inmigración como algo exógeno, sino que también no perdamos de vista que durante bastante tiempo, y las cantidades no son menores, que también hay muchos chilenos en el exterior. Hay una cantidad cercana a 1 millón de personas, de chilenos que se han avecindado tradicionalmente en la República Argentina, en Estados Unidos, en España. Entonces, también es importante dar soluciones, desde luego, a la realidad que se está viviendo dentro del territorio nacional, pero también tener en cuenta los distintos aspectos que inciden en aquellas personas de nacionalidad chilena, oriundas de esta tierra, que también se han avecindado en el exterior y que muchas veces pueden sufrir situaciones de precariedad frente a movimientos xenófobos o otras realidades bastante difíciles, y por tanto es muy importante aprender y evaluar estos aspectos desde una mirada mucho más compleja. Dicho lo anterior, es un gusto presentar a don Gabriel Bernardo da Silva, que tiene una experiencia vital bastante interesante, en el sentido de que Gabriel viene del sur de Brasil, del estado Paraná, del estado cuya capital es Curitiba, pero si bien se formó originalmente en el sur de ese país enorme, al poco tiempo de recibirse como abogado y como sociólogo, emprendió una marcha por el mundo y tuvo trabajos en Sri Lanka, en Tailandia, con distintas ONGs. Luego trabajó para la Cruz Roja Italiana. También desarrolló actividades académicas para la Universidad de Catania. Catania es una ciudad en la isla de Sicilia, en pleno Mediterráneo, donde estos temas son tan sensibles. Desde luego, ha trabajado en la Organización Internacional de Migraciones y desde luego, como pueden apreciar, en definitiva, tiene un bagaje práctico al estar trabajando durante varios años en el Mediterráneo en estos temas muy valiosos. Y además, además de esta experiencia práctica, en los últimos años ha cursado diferentes programas de especialización en Estados Unidos, en la Universidad de Duke, en la Universidad de North Carolina, y desde luego entonces nos puede hablar no solamente de una visión desde Asia, una visión desde Europa Mediterránea, una visión desde Estados Unidos, sino que también desde luego sus orígenes y desde donde nos está hablando ahora, desde Sao Paulo, Brasil, desde luego que tiene una visión bastante amplia, y por tanto creo que es bastante interesante que escuchemos sus reflexiones sobre estos desafíos globales que hoy día estamos teniendo en un mundo tan inestable como el que lamentablemente estamos atravesando. Gabriel, un gusto que estés con nosotros. Hola, hola a todos, mucho gusto estar aquí. Gracias, Jaime, por la invitación. Saludos a la profesora Rita y profesora Paula. Muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Vale, yo intento hablar español porque mi español es un poco así viejo. No hablo chileno, perdón. El chileno no es la mía, una lengua que domino, pero español va bien. Saludo también, hago un saludo especial al profesor Wagner, que nos ha presentado, Jaime, el profesor Wagner de la Universidad de San Pablo aquí, que nos presentó. Entonces, es por él que nos conocimos, estamos aquí y desarrollamos todo lo que estamos haciendo. Yo, de todo que me dice,
de mi experiencia, de mi currículum, no dice la principal, que me gusta mucho el fútbol, yo soy palmeirense, Palmeiras es mi equipo. Esto es más importante que el posgrado y que las experiencias, pero nada. Entonces Jaime, yo voy a compartir aquí mi pantalla, porque me gustaría, eh, vamos a ver si se va, me gustaría, como yo hice algunas ideas positivas aquí. Ustedes Está abriendo. pueden Ya, ver. yo, si lo quieres poner en modo presentación para que se vea un poco más ¿Sí? grande. ¿En modo presentación se ve? Ahí sí, ahí ya se ve grande, sí. Sí, vale, vale, vale. Entonces, como decía, muchas gracias por estar aquí conmigo. Jaime, mientras hablaba la profesora Rita y hablaban del posgrado que ustedes tienen allá, de todas las cosas que ustedes intentan desarrollar, estudiar académicamente, yo me sentía, Jaime, mucho como el conductor del Einstein. ¿Conoce la historia? Es pequeña, pero el conductor de Einstein, yo estoy ahora aquí y me siento como él. El conductor de Einstein, después de tanto tiempo viajando con él, manejando para él, para ir a las clases, a las universidades, a los encuentros, después de tantos años, el conductor dice, mira, doctor Einstein, yo escuché tantas veces usted hablando la misma cosa que pienso que puedo hablar al lugar de ti, ya entendí todo. Él dice, vale, mañana tenemos la clase a la Universidad X, tú puedes hablar al lugar mío. Vale, entonces al día siguiente estaba el conductor con la ropa de Einstein y Einstein con la ropa de conductor. Y por increíble que parezca, uh, el conductor hizo una clase maravillosa, increíble, muy buena, hablaba de la teoría, de todo, pero al final, como siempre, Jaime, hay un estudiante así adelantito que había una pregunta muy complicada, el conductor no sabía qué hacer y dice, mira, esta pregunta es tan fácil que aún mi conductor puede responder. Entonces, así me siento así como estoy aquí para hablar un poco de mi experiencia, no tanto de la teoría, pero Jaime me pidió para ser un poco el conductor dentro de este seminario. Me siento un poco así porque seguro que ustedes desarrollan un trabajo muy interesante, muy bueno, que estoy aquí solo para poner una semilla. Y bueno, me gusta empezar siempre con este texto. No tenemos muchos textos para leer, pero me gusta siempre recordar, como decía la profesora Rita, que la migración es necesaria, pero también no es una novedad. Entonces, este es un trocito de un que quiero leer para ustedes y después discutir. Entonces, perdón si el español no es correcto, yo hice la traducción yo mismo. Entonces, por lo general son de baja estatura y piel oscura. Muchos huelen mal porque usan la misma ropa durante semanas. Construyen chozas en los suburbios. Cuando logran acercarse al centro, alquilan apartamentos en ruina al precio elevado. Aparecen dos y al cabo de unos días se convierten en 4, 6, 10. Hablan lenguas incomprensibles, tal vez es dialectos. Muchos niños están acostumbrados a pedir limosna. A menudo, frente a las iglesias, hombres y mujeres de edad avanzada invocan piedad. Tienen muchos hijos de que les cuesta cuidar, son muy unidos entre ellos. Dicen que son propensos a robos y si se detienen, se vuelven violentos. Nuestras mujeres los evitan cuando regresan al trabajo. Los gobernadores han abierto las fronteras de manera excesiva, pero sobre todo no han sabido distinguir entre quienes entran al país para trabajar y quienes piensan ganarse la vida con las estafas o incluso con actividades delictivas. Esto podría ser un texto del jornal brasileño del año pasado hablando de la migración venezolana. Este podría ser un trozo de un discurso
de un político europeo que le gustaría cerrar las fronteras. Esto podría ser una cosa muy actual. Lo que pasa es que este es una parte del informe de la Oficina de Migración del Congreso de los Estados Unidos hablando de los migrantes italianos en 1912. Entonces, cosa de más de 110, 114 años atrás, era estas palabras, esta idea de cómo se trataban los migrantes. Entonces se decía, propongo que se dé preferencia a los venecianos y a los lombardos, lentos en entendimiento e ignorantes, pero más dispuestos a que otros a trabajar. Se adaptan a las casas que los estadounidenses se niegan a vivir. Los demás, a que se refiere gran parte de este informe, provienen del sur de Italia. Les invito a verificar la documentación de origen y a repatriarlos. Nuestra seguridad debe ser la primera preocupación. Entonces no es novedad esta cosa de crear muros, de este discurso de seguridad contra los migrantes que están aquí para robar nuestros trabajos, estas cosas así. Esto se habla hace más de 110 años y se repite porque es siempre más fácil escoger un extranjero que sea como el target de las cosas que muchas veces nosotros dentro de nuestro país no sabemos cómo resolver. Entonces me gusta siempre empezar con esto para recordar que no es novedad. La migración es sobre todo, profesora Rita, la migración laboral. No es una novedad de hoy, no es una particularidad de Chile, no es una particularidad de Latinoamérica, es una cuestión de hace mucho tiempo y de muchos lugares que podemos hablar un poquito más durante la presentación. Es una realidad de mi familia. Entonces, yo soy hijo de inmigrantes. Estaba aquí preparando perdón, Jaime, se hablo de la nacional, porque estamos justo a las puertas del Mundial de Fútbol. Lo sé que Chile no va al Mundial de Fútbol, perdón, pero tengo que decir esto. Pero están invitados, todos los chilenos que nos escuchan, están invitados para hacer parte de la hinchada brasileña y para soportar como todos nosotros nuestro ideal de Latinoamérica unida. Entonces, mejor que escoger los argentinos en fútbol, los brasileños tenemos un poco más de chance. Nada, entonces yo hablo como brasileño, yo estoy en San Pablo, yo soy brasileño, entonces podría jugar este mundial por la selección brasileña. Pero lo que pasa es que trabajé muchos años en Italia y hablando con mi abuela, mi bisabuela, como descubrimos que la mía familia vino 130 años atrás para trabajar en las plantaciones de café en Brasil. Aquel tiempo, Brasil como había un crecimiento muy grande, entonces del café, de la parte rural, del agrobusiness que ya empezó hace muchos años en Brasil, encontré todos los documentos y profesora Paula, ¿crees que me convertí italiano? Entonces podría jugar también para la escuadra italiana, pero lo que pasa es que la escuadra italiana, como la escuadra chilena, el equipo chilena, no va al mundial. Por la tercera vez no van al mundial. Entonces ellos también están invitados para ser parte de la hinchada brasileña. Lo que pasa es que cuando yo viajé hasta la ciudad para mirar los documentos, descubrimos que la ciudad, al tiempo que mi bisabuelo, triabuelo, no sé cómo decir en español, viajó para Brasil, emigró para Brasil, la ciudad, el pueblito donde vivía, no era Italia porque era antes de la unificación, antes de Garibaldi, antes que Italia sea un país unificado. Era Austria cuando él salió de su país. Entonces yo también puedo jugar para el equipo de Austria. Puedo tomar los documentos, pero los documentos de verdad, como tenía el bisabuelo y la bisabuela, uno era de Croacia y otro era de Eslovenia, porque allí el pueblito es muy cerca de la frontera. Es claro que, Jaime, no estoy aquí para hablar de fútbol,
Pero estoy aquí solo para decir que hoy en día hay tantas personas que no tienen un equipo para jugar. Sobre todo, esto ya es un video de los trabajos que hacía, sobre todo niños, en niños desacompañados, niños que viajan solitos, niños que viajan o que viajan solos o que se quedan solos durante el viaje. Esto es la realidad que yo estudié en mi maestría. Esta es la realidad que trabajé muchos años con la Cruz Roja y que voy a intentar hablar un poco para ustedes esta noche sobre esto. Pero yo tomé el fútbol solo para decir, es una cuestión de trocitos de papel que me hacen ser brasileño o italiano o chileno, o sea, jugar por este equipo, jugar por otro. Pero todos nosotros jugamos por un equipo solo, que es la humanidad. Entonces hay mucha gente que está sufriendo en las fronteras, en los muros, en los mares, por todo el mundo, que no tiene una playera, una camiseta para poner, para proteger a sí mismo y su familia, ¿no? Entonces lo que hablo aquí es parte de la experiencia que tuve en Sri Lanka, con desplazamiento de todos los tipos, en Tailandia también, pero sobre todo la experiencia que tuve en Italia, que se convirtió en mis estudios, se convirtió en las opciones académicas que tuve, y también parte de mi pasión en mi corazón, porque es imposible trabajar con desplazamiento forzado o no, migrantes refugiados, es imposible no se apasionar totalmente de eso. Bien, esto es una foto que pongo solo para decir que el desplazamiento de personas es una de las cosas más normales de la humanidad. Las fronteras creamos nosotros, pero es imposible saber desde lejos. Es imposible saber dónde cierra España y dónde empieza Portugal, o dónde es exactamente la distinción al sur del Brasil y dónde comienza Argentina. Porque como la polución migra, los pájaros migran, los Homo sapiens, antes que fueran nosotros, nuestros abuelos migraron, llegaron por aquí porque caminaron, porque empezaron a descubrir, desbravar, ir para otras tierras lontanas, lejas. Entonces, migrar, cambiar. ¿Quién de nosotros que está aquí escuchando, de nosotros que no conoce a alguien que está en un otro lugar, que está en un otro, o que viajó, o profesora Rita, una persona de Portugal que después viene a trabajar en Chile? Entonces, es normal. Esto es normal. La migración es parte del ser humano. Esto es una cosa importante de decir. En los migrantes, la cultura no cierra en la frontera. Esto es importante. Entonces, hay dos fotos aquí. Me gustaría preguntar, si tuviera como a las personas que están escuchando, ¿dónde son estas fotos? No son en Asia. Es una de las dos fotos. No es Asia, no es China, no es Japón, no es Corea. La primera de la izquierda es San Pablo, un barrio cerca aquí de mi casa, que hay una cultura migrante muy grande, donde se puede comer lo mejor sushi de São Paulo. Y la segunda foto es Nueva York. Entonces, es para decir, mira, Nueva York. Es decir, hay una vieja York, hay una York en otro lugar donde migrantes, en Nueva York era Nueva Amsterdam. En la otra parte de Estados Unidos tenemos Los Ángeles, que es un nombre en español dentro de Estados Unidos. Entonces, decía, la frontera son creaciones nuestras. Desde lejos, las culturas se mezclan, las cosas no son tan fijas y tan herméticas como los políticos muchas veces nos quieren hablar. Bien, Jaime, no tenemos mucho tiempo, entonces decidí hablar mucho más de la parte del contexto italiano. Y hablo italiano como un bravo italiano, y muchas palabras que aquí
mientras hablo español me sale un poco de palabras en italiano porque es un poco difícil. Y después hablaré del contexto brasileño, cómo están las cosas un poco aquí, pero son cosas muy como un sobrevuelo, porque para ir más fundo, ustedes tienen que ir al posgrado, ustedes tienen que ir a las clases. Podemos organizar una otra charla, un otro momento para aprofundar temas específicos de esto. Más vale. Yo trabajé muchos años aquí, exactamente en esta, no sé si ustedes pueden ver mi mouse, pero exactamente aquí, en la isla de la Sicilia, donde llegan muchas de las rutas de migración no documentadas, porque no me gusta poner junto de la palabra migración la palabra ilegal, porque migrantes son personas y jamás debe ser ilegal ser una persona. Tenemos historias en la historia de la humanidad donde personas fueran consideradas ilegales y sabemos que contra la ley, entonces sabemos que eso no es bueno. Entonces me gusta más el tema, la idea de no documentadas, un poco irregulares, pero ilegal jamás. Mira, regresando. Entonces yo trabajaba mucho allí, trabajaba en el puerto, trabajaba en las operaciones de búsqueda y salvamento de la Cruz Roja, trabajaba dentro de los campos de refugiados, mira, hacía muchas cosas. En 10 años, estos números están un poco no actualizados, desactualizados, pero tenemos un cuadro bien claro de la realidad. Entre 2013 y 2022, 865.000, más de 865.000 personas llegaron. Esto no es el número de los que salieron de sus países, los de que se desplazaron. Estos son solamente los que llegaron. Cruzaron el Mediterráneo. Entonces, estos son números de hoy. Las llegadas están bajando. Esto no es decir que, oh, no, la gente, no, no. Están bajando, después sale, sube, después baja, es normal. Estos son números de los países que más llegan personas allá. Entonces, tenemos los top 5, Bangladesh, Somalia, Pakistán, Sudán y Egipto. Decía la profesora Rita hace un rato, decía ella que la gran mayoría de los que se desplazan es por situación de trabajo. Y yo concordo 100%. El trabajo muchas veces es el motivo que ellos viajan, porque ellos vienen de condiciones son países no desarrollados, de subdesarrollamiento. Entonces, el trabajo muchas veces, o como se dice en portugués, ganar la vida. Entonces, ellos tienen que viajar para ser un migrante que después envía dinero a casa. El trabajo, el motivo que los hace viajar. El trabajo es la primera preocupación cuando ellos llegan. El trabajo también en mi tesis de maestría yo descubrí que el trabajo también tiene otras funciones que podré hablar en 10 minutos llegamos allá, porque ayuda mucho en la integración también. Pero se ve que son países, algunos de ellos tienen conflictos armados, entonces pueden ser refugiados, pero en el macro tema de desplazamiento, son personas sí que están escapando de situaciones de subdesarrollamiento, de pobreza, de hambre, de estas cosas. Yo voy un poco más rápido porque esto era un poco de mi trabajo en la Cruz Roja. Esta foto aquí, yo la saqué, esta primera en agosto de 2017. Fue el primer desembarque que trabajé. Tenían, me recuerdo que 180 y pico personas, 7 cuerpos. Muchas veces se resgatan también los cuerpos.
Recordamos que no es una frontera seca, es una frontera que hay el mar en el medio. No tengo números, entonces no quiero ser poco académico, pero puedo decir por experiencia que la gran mayoría de las personas no llega o porque muere eh, durante el trayecto. El trayecto es decir, el desierto, la Libia e el mar. ¿Okay? Eh, la segunda foto es una foto de marzo de 2023. Entonces, 6, 7 años después, eh, la situación es la misma. Entonces, hablar de una crisis, yo pongo entre comillas, hablar de una crisis es no reconocer que es un flujo. Son migrantes que no deben ser bloqueados, pero sino que deben ser organizados. No existe país migración cero. No existe. Es imposible. Y como decía antes de mí, profesor Rita decía, los migrantes son importantes sobre todo también para oxigenar la economía, para oxigenar, para dar un salto, sobre todo en países viejos, como son los países más desarrollados del norte global. Entonces, el paradigma de la crisis migratoria es solo conveniente para las ideas sociales que quieren frenar y bloquear migrantes. Lo que pasa es que no resolvemos los problemas que hacen con que las personas tengan que escapar y fugir. ¿Cierto? Como decía, trabajaba con niños desacompañados, entonces recuerda que el número era más de 800,000. De esos 800,000, más de 100,000 eran niños y adolescentes solos. Durante mi disertación de maestría yo pude estudiar un poquito más a fondo. ¿Quién eran? ¿Quién son estos niños? La gran mayoría son hombres, meninos, chicos, meninos en portugués. Son chicos, son bambinos, son hombres, como cosa de 9 para 1, 90% de ellos. La gran mayoría también en edad laboral, lo que corrobora, lo que confirma mucho de la idea que sí, se escapa por guerras, pues se escapa por la persecución, sí, pero muchos de ellos escapan porque quieren trabajar. En los 5 países principales, no de la migración en general, pero de los niños desacompañados, son esos que están allá. Esos son los números, los datos de niños desacompañados que llegan en Italia. Entonces, en 2024, 8,000, 2025, 12,000, y hasta ayer fueron 1,400. Sí, pero son flujos, es una cosa que no es tan clara, tenemos que mirar más de distante. Estos son unas fotos, porque después podré hablar. Esos niños no son números, ellos tienen cara, ellos tienen rostros, son personas como nosotros. Sueños, les gusta jugar el fútbol, no les gusta acordar por la mañana, personas como nosotros, como todos que están escuchando. ¿Y por qué, Jaime? ¿Por qué ellos inmigran? Esto es lo más importante. Mi investigación, yo pude hacer como entrevistas con estos niños e intercambiar con los datos oficiales. Entonces, 64%, según la bibliografía que yo encontré, migran por motivos económicos, un 10% por violencia doméstica. Después los motivos son guerra, conflictos, persecuciones y otros, pero la gran mayoría es por motivos económicos. O porque no tiene trabajo aquí, o porque los trabajos que están aquí no son buenos, entonces los trabajos que están allá son mejores. ¿Y por qué? No solo porque migran, sino que porque migran solos. Y hay 2 motivos principales, o porque son viejos, suficientemente viejos para viajar solo, entonces la familia coge todo el dinero posible para como salvar
que después cuando llega envía el dinero para pagar el viaje y ayudar a la familia, o están viajando con un amigo, con un tío, con alguien más viejo, con el padre, con la familia, viajando acompañado, pero durante el largo del viaje se convierten en niños desacompañados en los tres espacios que mencioné, o durante la travesía del desierto, o durante las prisiones totalmente ilegales, de torturas, de todo que podemos hablar en otro momento, que ocurre en Libia, o sobre todo lo que pasa en el medio del Mediterráneo. ¿Vale? Lo que pasa en Libia es así, no voy a tomar mucho tiempo, pero es solo googlear un poco que ustedes pueden ver todo lo que ocurre allá. Es solo para dar números a lo que hablamos antes. Estos son datos de hoy. Yo trabajé en este proyecto un rato, yo trabajé en este proyecto en la Organización Internacional de las Migraciones. Estos son los números de muertes mapeadas en las rutas de migraciones en distintas partes del mundo. Lo que pasa es que estamos hablando aquí, yo trabajaba en la ruta de migración más mortal de la actualidad. Si tomamos en cuenta todos los números, como en América, los números giran en los últimos 15 años, por vuelta hay alrededor de los 11.000, en África 18.000, Asia 12.000. Lo que pasa es que solo el Mediterráneo hay un número de 34.000, casi 35.000 muertes en 15 años. Y si tomamos en cuenta también que estos de África, 18.000, muchos de estos son muertes mapeadas intentando llegar en el Mediterráneo para llegar en Europa, estamos sí aquí hablando de una de las rutas, sino que la ruta más mortal de lo que conocemos. Papa Francisco, muchos años atrás, fue hasta Lampedusa, abrió los ojos de toda la comunidad europea para esta realidad, diciendo que era como una tumba al cielo abierto. Lo que ocurre en el Mediterráneo es una locura. Esto es un poco la reorientación política italiana que ocurrió durante este proceso que yo estaba ya para ver. Entonces, este proceso de externalización, no voy mucho fondo en esto, pero podemos hablar en otro momento. La externalización de las fronteras, entonces, acuerdos con la Libia, como la Unión Europea hizo acuerdos con Turquía para bloquear, no dejar que los inmigrantes de Siria y los otros migrantes llegasen. Entonces, Turquía hoy en día tiene un montón de migrantes allá esperando para poder entrar. Lo mismo hizo el gobierno italiano con los grupos, no con el gobierno, pero con los grupos que están en guerra en Libia, como haciendo donaciones de barcos, ayuda logística, radar, todas estas cosas, y la criminalización de las operaciones de rescate. Esta es una de las operaciones, de las primeras que no podía entrar en las aguas. Habían rescatado un montón de personas, mujeres embarazadas, niños desacompañados, mucha gente, no podía entrar en las aguas internacionales porque no tenía más autorización para desembarque en Italia. Cuando yo empecé a trabajar allá, era 2016, yo me recuerdo que eran cosas de 15, 16 organizaciones que trabajaban, y cuando yo me fui de Italia en 2020, eran como 2. Todas las otras se fueron porque no tenía más autorizaciones para trabajar. Y situaciones como esta empezaron a ocurrir. Situaciones, estas se convirtieron en situaciones diarias, porque como decías, las personas no llegaban, no porque los gobiernos se ponieron de acuerdo para solucionar la falta de trabajo o las guerras o las persecuciones. No, las personas no llegaban porque no tenía más salvamento en el mar. Punto. Pero los motivos que creaban el flujo migratorio continuaron y continúan. ¿Vale? Mira,
yo me voy para llegar a una parte interesante. Migración. Cuando hablo migración, aquí estoy hablando de migrantes refugiados, como un termo más genérico, desplazamiento, sería el termo más claro. Pero hablando, se entiende que migración abarca los dos, ¿vale? Entonces, la migración no es por nada un fenómeno nuevo en Brasil. Aquí en Brasil la migración es parte de la nuestra historia como país. Brasil históricamente siempre fue un país de migración. Por primero, teníamos los brasileños que no se reconocían brasileños, los pueblos originarios de Brasil, que eran muchos. Llegaron los portugueses, esto entonces fue la primerísima migración que llegó en Brasil. Pero a lo largo de más de 300 más años, tuvimos en Brasil migraciones forzadas de africanos, de esclavos, que los portugueses traían aquí en Brasil para trabajar como esclavos. Entonces, eh, la primera ola migratoria después de los portugueses fue esta migración eh, eh, africana. Hay un experto de migración que dice que Brasil es un país americano con la alma africana, porque todo que se dice de Brasil, tú mira como un zoom más hacia adentro, es un país que hay muchas orígenes en África. Entonces, la capoeira, el samba, que hay muchos de los tambores africanos, la música, la comida, la feijoada. Entonces, somos un país que por más de 300 y pico años tuvimos una inmigración muy grande, muy fuerte, que hay reflejos clarísimos en nuestra cultura. Después, otras nacionalidades, sobre todo la mitad del siglo XIX, empezaron a llegar en Brasil. Entonces, los japoneses, los italianos como yo, los alemanes, los portugueses, muchos países de Oriente Medio, entonces los sirios, personas del Líbano. Esto fue un gran momento de migración también porque allá no tenía trabajo, allá tenían las guerras, entonces las personas buscaban en el nuevo mundo una forma de mejorar de vida. Y hoy en día eh, se puede destacar la migración venezolana, como también en Chile, como también en Colombia y otros países. Se puede destacar desde 2010, 2011, un gran flujo de migrantes haitianos aquí en Brasil por las condiciones de vida que hay en Haití, pero también después del terremoto. Brasil era el país que coordinaba las operaciones de paz de los casque blue, los capacetes azules, entonces en Haití. Entonces tenía esta cultura de que Brasil es un país bueno, se puede ir allá. Entonces los haitianos empezaron a llegar aquí, pero también muchos otros sudamericanos como bolivianos, paraguayos que trabajan sobre todo en San Pablo. Yo hablo de esto en un ratito. Senegal y Afganistán. Entonces, estos son los 5 más que se puede destacar, pero como dice, Brasil es un país siempre históricamente abierto a la diversidad cultural, social. Esto es parte de nuestro DNA, fuimos creados. Esta foto es una foto de un buffet que de todos los países que yo viajé, yo nunca jamás encontré lo que nosotros brasileños llamamos de self-service. Como tú tomas un plato, escoge la comida y después puede para pesar. Lo que pasa es que en Brasil se puede comer kebab, sushi, un poco de lasaña, arroz, frijoles y carne, todo en el mismo plato. Entonces, esto es un reflejo de la nuestra como cultura, abertura cultural para los migrantes. Y también, profesor Jaime, nosotros recibimos muy bien migrantes aquí en Brasil, también que se puede ver un migrante que yo encontré hace un par de meses
podemos hacer un recorrido. Entonces, se ve cómo se recibe muy bien los migrantes aquí en Brasil, ¿no? De nada. Eh, para seguir. Entonces, hablando un poco de derecho, nosotros en Brasil tenemos una de las legislaciones más modernas, amplias y generosas, hablando de migración, desplazamiento. Hemos logrado convertir la base de nuestra legislación, no tanto una legislación de protección de frontera, sino que una legislación de integración. No es tanto la criminalización de los migrantes, pero es una legislación basada en derechos humanos. Lo que pasa es que estoy hablando de teoría, estoy hablando de legislación. La práctica es otra cosa que podemos hablar en un otro momento, pero hablando solamente de la legislación, los migrantes cuando llegan han derecho de hacer los papeles en la frontera o en el aeropuerto, hacer como los registros. Ellos tienen derecho del pasaporte de extranjero, ellos tienen derecho al sistema público de salud, la reunificación familiar, pueden acceder a servicios públicos tranquilamente, escuela, casa, todo eso. Y tenemos una política de, sobre todo con el flujo de los venezolanos, tuvimos una política muy interesante de interiorización, porque los venezolanos llegan por la frontera más lejas, como 4.000 kilómetros de donde estoy aquí, la parte más económica desarrollada. Entonces los trabajos están aquí, los migrantes tenían que cruzar mucho. Entonces hay un trabajo de las Fuerzas Armadas brasileñas, junto con otras ONGs, con la sociedad civil, intentando hacer esta, si es bien hecha o no, es un otro discurso, pero hay. La nuestra mirada legislativa institucional para la migración no es tanto de criminalizar los migrantes, ¿vale? Antes, eh, me gustaría hablar aquí solamente que los 5 tipos las cinco motivaciones para que tú seas un refugiado, que está en la Convención de Ginebra, artículo primero, si no me suena un error, artículo primero de la Convención de Ginebra, refugiados son todos los que escapan de persecuciones, guerras, papá, son los 5 motivos. Brasil acepta también en su legislación no solamente los 5 motivos de la Convención de Ginebra, sino que también son considerados refugiados todas las personas que buscan seguridad ante, está aquí en otro color, situaciones de violación grave y generalizada de los derechos humanos. Esto es una discusión más amplia que podemos tener en otro momento, pero Brasil no considera refugiados solamente los 5 motivos de la Convención de Ginebra, sino que para la legislación brasileña son refugiados también personas que están inmigrando por motivaciones, por situaciones de violación grave y generalizada de los derechos humanos, que son situaciones de violación grave y generalizada de derechos humanos. Jaime, una otra discusión, un otro momento podemos hablar de eso, ¿vale? Aquí está la ley de julio de 97, donde se reconoce que refugiados son personas que escapan, que se mueven por raza, religión, nacionalidad, grupo social o opiniones políticas, los 5 motivos de la Convención, sino que también, número 3, debido a una violación grave y generalizada de derechos humanos. La situación actual, así ya voy a la parte final. La situación actual aquí en Brasil. Yo hago 3 como puntos de destaque del trabajo que yo hacía en Manaus, en el norte de Brasil. Muchas cadenas industriales, porque hay la zona franca, hay muchas industrias ya que producen sin tasas, sin impuestos. Entonces hay trabajo allá y los migrantes están siendo como incorporados
Manaus, si no me engaño, es el segundo o tercera ciudad que hay más migrantes, pero hay el desafío de la formalización y también de acceso a derechos. Esta foto que está allá es una foto de una ciudad pequeña para Brasil, como 200.000 personas. Se llama Dourados, en un estado, en una región de Brasil muy agraria, muy rural, que la economía es sobre todo del agro. Los migrantes están siendo incorporados en este trabajo, no solo en las haciendas, sino que también están incorporados en las fábricas de pollo, sobre todo para cortar pollo, estas cosas así. Lo que pasa es que si hay trabajo, viene la familia, estos niños tienen que tener una escuela adaptada, los currículos no están adaptados, el sistema de salud no está adaptado porque es una ciudad no tan grande como São Paulo o Río. Entonces hay problemas locales de la municipalidad, de la alcaldía ya, que pasa. Entonces esto fue un seminario que estábamos allá explicando un poco los derechos para los migrantes. Y los migrantes de acá en Brasil, sobre todo en las grandes ciudades, también son aceptados en trabajos domésticos. Creo que en Chile pasa lo mismo también, por lo que yo pude leer. Entonces, dentro de las casas, trabajo, se llama en Chile trabajo del hogar, ¿no? No sé si está correcto, pero personas que trabajan dentro de sus casas. Esto es un desafío aún más complejo porque estas personas no están, por ejemplo, en un espacio donde hay 50, 60 migrantes, como una fábrica o una hacienda. Son muy pulverizados dentro de las casas de las personas. Son trabajos muchas veces bajos en toda la pirámide del trabajo, y la informalidad y la explotación es una realidad muy, muy, muy grande de estos migrantes. Los principales desafíos que nosotros tenemos, como hablaban antes de mí, Paula y Rita, también acá en Brasil tenemos un desafío muy grande, que es el reconocimiento de las cualificaciones, el reconocimiento de diplomas, el reconocimiento de conocimientos. Entonces, yo conocí mucha gente, muchos migrantes, por ejemplo, que eran ingenieros en sus países. Era un ingeniero civil en Venezuela. Cuando llegó en Brasil no podría reconocer sus títulos, entonces estaba trabajando como Uber, trabajando como aplicativo. Es un trabajo, ¿vale? Es un trabajo. Pero nosotros como país estamos perdiendo mucha riqueza, porque son personas que no solo traen su cultura, pero traen también mucho conocimiento, formas diferentes de hacer las cosas. Mira que la AstraZeneca, la primera empresa que produjo la primera vacuna para la pandemia 2020, era una empresa de inmigrantes. Einstein era un inmigrante. Entonces, la migración también trae mucho oxígeno y mucha calidad dentro de las personas que migran. La barrera lingüística, nosotros en Brasil hablamos portugués, entonces, aunque español y portugués estamos así vecinos, pero no es exactamente lo mismo. Y acceso a un trabajo que sea digno, justo. Yo vi muchas veces todos los brasileños reciben promoción, reciben más en su salario, los migrantes no. Hay mucha xenofobia dentro del ambiente del trabajo. Entonces, como decía antes, la integración en el mercado laboral es importante, porque muchas veces los chicos no tienen documentos y pueden tener un visto de trabajo, o aprenden mejor la lengua cuando hablan con brasileños en el espacio de trabajo, y también crean como lazos sociales, ¿no? Pasamos mucho más tiempo en el trabajo muchas veces que con nuestras familias. Y para terminar, Jaime, justo para terminar,
yo sé que mi tiempo ya explotó, ya terminó. Sé, tú que estás escuchando, no se convirtió, no se convenció por el discurso de derechos humanos, somos todos personas, tenemos los mismos derechos, no importa dónde nací, nací en Brasil, en Chile, vale, vale. Hay un discurso, como decía Rita, que tenemos siempre que recordar que la tasa de fertilidad, yo estoy aquí porque estos son datos en inglés, estoy hablando en español, pero creo que se entiende. Las mujeres están teniendo menos hijos porque están trabajando, porque están teniendo menos hijos de más lejos, más tarde, y la expectativa de vida está subiendo. Lo que pasa es que es una cuenta que no va a terminar. Entonces, desde 45, esos son datos del Banco Mundial. Entonces, el Banco Mundial nos dice que la tasa de fertilidad hoy en día es de 2,3 por mujer. Lo que pasa es que las personas viven hasta los 72 años en media. Pero cuando miramos todo el mundo, hay muchas diferencias. Entonces, en Corea la fertilidad es 0,8, menos de un hijo por mujer. Y recuerda que aquí la expectativa de vida era en la media 72, en Corea 83, 11 años más. ¿Qué pasa? Más tiempo personas tomando jubilación del gobierno y menos personas trabajando y contribuyendo. Menos personas pagando las tasas para los jubilados. Esto pasa lo mismo en Europa, lo mismo en Estados Unidos. Aquí en Latinoamérica aún tenemos 1,9 en una expectativa de vida de 73, más o menos en media. Pero mira la parte aquí del Sahel, los 10 países abajo del Sahara. La tasa de fertilidad es de 5,04 por mujer. Y la expectativa de vida son 10 años menos. Esto crea una presión social, una presión populacional que va a terminar en las rutas de migración. Son los migrantes de Sud de Asia que migran para construir los estadios de la Copa. Son los migrantes de América Latina que migran hacia Estados Unidos. Entonces, si tú no estás convencido por el discurso de los derechos, al menos la migración es importante porque tenemos que tener estos migrantes para trabajar y para mantener nuestro crecimiento económico, para, para tener trabajadores jóvenes que, para hacer los trabajos, por ejemplo, yo viví mucho tiempo en Italia y los hijos de los italianos no quieren trabajar en las haciendas, lavando los platos en un restaurante. Seguro, Jaime, que si tú vas mañana y comes una bella pasta dentro de frente del Coliseo, su plato es lavado por un migrante y no por un hijo de un italiano. Entonces, se puede hablar mucho más, no tenemos más tiempo, pero era un poco eso. Solamente recordar a ustedes que están nos escuchando que hablamos de datos, de números, de flujos, de leyes, artículos, convenciones, pero mira, son rostros, son personas, son millones de unos. Es el Mohammed, es el Obaidul, es el Mohamed, es María, soy yo, es Paula, es Jaime, es Rita. Son todos, hay hay rostros por detrás de estos números, de estos datos, de estas cifras que no podemos olvidar que son personas como nosotros. Y es eso. Gracias.
Muchas gracias, Gabriel, por esta exposición tan humana y tan cercana en el sentido de que supone vivencias propias, supone un análisis impregnado de derecho, desde luego, pero también de vivencias, de humanismo, de distintos factores que desde luego creo que contextualiza muy bien la temática a partir de situaciones de personas de carne y hueso. No han habido preguntas por el foro, por lo menos es lo que yo puedo ver por el sistema. No sé si alguien se anima en estos últimos minutos. No sé, Paula, Rita, ¿tú quieres quisieran hacer algún comentario respecto a la exposición de Gabriel? Paula. Bueno, primero felicitar la exposición de Rita, que estuvo muy precisa en cifras para darnos como un marco de todo este tema de la migración y de la importancia que tiene en los aspectos económicos. Hoy que estamos muy tensionados en la parte económica por principalmente la situación del conflicto armado en Medio Oriente, y muchas economías desarrolladas además no han logrado despegar. Si nosotros tensionamos esto con el discurso de cerrar las fronteras y si lo cruzáramos con el impacto económico, por supuesto que van en direcciones opuestas. O sea, la parte que no se cuenta de la importancia que tiene la migración entre nuestras economías. Y luego también felicitar a Gabriel, me encantó la presentación, como tal como dijo Jaime, el que nos haya dado datos concretos, pero también que nos haya contado un poco de su experiencia, que nos haya mostrado a veces estas fotos que parecieran muy, muy crudas, pero que son una realidad que a veces no nos gusta ver, ¿cierto? Nos gusta pensar que, bueno, que está todo bien, pero esas, como dijo Gabriel, cada persona, no solo diría yo, son rostros, son vidas, son sueños. O sea, si nosotros pensamos por qué estamos en un lugar, es un azar que hayamos nacido, que estemos donde estemos. Y esas personas tendrían que tener, ¿por qué no las mismas oportunidades y los mismos derechos que cada uno de nosotros tiene? Y una vez dicho esto, para ser más concreta, tengo una pregunta para Gabriel. Nosotros recientemente ha ejercido funciones un gobierno que entró con un discurso muy fuerte eh, que, señalando que la inmigración ilegal era uno de los grandes problemas del país e incluso con la posibilidad de legislar la criminalización por parte del ingreso irregular al país, porque eso aún en Chile no es una sanción administrativa, pero no está criminalizado. Y obviamente recién aún está empezando, por lo tanto no sabemos qué discusiones se van a dar en nuestro Congreso y qué va a resultar de eso. Pero yo he leído en la prensa que ustedes ya en algún tiempo van a tener nuevamente elecciones en Brasil y quería saber cómo está el tema de la migración en el discurso hoy de los candidatos a la presidencia. Si efectivamente cuando antes de que estuviera el gobierno actual hubo algún retroceso en cuanto a temas migratorios, si tú crees que va a ser parte importante de la agenda el tema migratorio, y quería saber eso sobre la realidad de Brasil, Gabriel. Yo después tengo Vale. también una pregunta, no sé, Jaime, cómo prefieres hacerlo. ¿Quieres Si juntémosla tú? preguntas Porque a lo ahora mejor o después. juntemos la tuya. ¿Por qué no juntamos la Ah, tuya? vale. Tengo también para Gabriel, me gustaría hacerte una pregunta. Tú has mencionado en tu presentación y nos da la legislación brasileña y algunos de los puntos identitarios, podríamos decir, de esa ley, que es en que hay muchas referencias expresas a los derechos humanos, a su protección, pero también habías mencionado, de paso, que una cosa es la legislación o la teoría legislativa y otra cosa es la práctica. Me gustaría saber que pudieras identificar dos o tres brechas que tú encuentras que son las brechas más grandes en Brasil entre lo que dice o establece la legislación y lo que realmente ocurre en la situación diaria, por ejemplo, particularmente en acceso a derechos, y una vez que nuestro diplomado es sobre laboral, en materia laboral, ¿no? ¿Qué te parece
de esa diferencia? ¿Cuáles son las brechas más grandes o más preocupantes desde tu perspectiva práctica y también como alguien que vive y conoce la realidad jurídica de ese lugar? Vale. Empiezo por la pregunta que me hice Paula, pero antes ¿cómo se dice? Cantante, cantor, un músico, Cantante, cantante. cantante, vale. Hay un músico que me gusta muchísimo de Sudamérica, Drexler, Jorge Drexler, usted seguramente que lo conoce, que hay una canción que dice, y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, cruzamos galaxias, vacíos, milenios, buscábamos oxígenos, encontramos sueños. Entonces, sí, son rostros, son vidas, son sueños que están en el juego. Bien, el tema de migración en Brasil eh, aparece, yo creo que será un punto, pero no es el punto más relevante hoy en día eh, aquí en Brasil en las elecciones. Creo que en el segundo semestre las elecciones brasileñas serán un tema muy, muy grande, no solo para nosotros, sino que para todo el mundo. Pero aparece el tema de los migrantes, pero no aparece tanto cuanto en otros lugares como en Estados Unidos o en Europa, porque los migrantes están, ellos son parte del tejido social por muchos motivos. Primero, la entrada de los migrantes justa, el puerto, la frontera es siempre lejos. Entonces ellos están en Roraima. Roraima es un estado al norte de Brasil, 4.000 kilómetros. Entonces, diferentemente de los migrantes que llegan en las ciudades europeas o por ejemplo, yo trabajaba en Catania, desde la ventana de la universidad se mira el Mediterráneo, los migrantes llegan. Para nosotros no, están lejos. Entonces, esta distancia crea una falsa situación de que no ocurre, esto no es una cosa tan eh, hot, no es un tema tan... Pero como Donald Trump habla de eso, como los políticos hablan de eso, tenemos que hablar de eso también. Donald Trump y todo lo que ocurre en Estados Unidos, un poco como modula toda la agenda, toda la agenda de Sudamérica. Entonces, si ellos están hablando de eso, también hablamos nosotros, ¿no? Pero yo no creo que será un tema, nosotros en Brasil tenemos otros temas más importantes como la parte económica y todos los ajustes que tenemos que hacer con el petróleo, la guerra, los cambios internacionales. Creo que la seguridad social, los crímenes urbanos en Brasil, también la política de valores como la familia, las cosas cristianas. Esto, los políticos van a girar alrededor de estos temas. La inmigración no será para nosotros, según lo que pienso yo, un tema así tan central en nuestras elecciones en 2026. La segunda pregunta, las brechas más grandes jurídicamente hablando. Yo creo que, como dice, una brecha, nosotros tenemos la legislación diciendo que graves violaciones de derechos humanos, pero tenemos que tener como portarías internas que dicen, sí, esto es una grave violación de derechos humanos. Entonces, solo tener en la letra fría de la ley que aceptamos personas, refugiados, reconocemos refugiados como personas que escapan de graves violaciones de derechos humanos, no es suficiente. Lo que tenemos que hacer es, esta situación es reconocida como una grave violación de derechos humanos. Lo que pasó, por ejemplo, en Afganistán después que Estados Unidos salió Brasil reconoció eso como una grave violación, entonces hay un flujo de afganos, de personas de Afganistán para Brasil, mucho por cuenta de eso.
Entonces, esto facilita un poco los trámites burocráticos después, porque tú no tienes que comprobar personalmente que escapó de una persecución. Si yo vengo de Afganistán, yo estoy protegido por esta violación como general. Entonces, una de las brechas de sí hay en la ley, pero reconocer que es una grave violación es una cosa que depende mucho, muchas veces, de las portarías de las leyes secundarias y del gobierno, los links, los enlaces políticos que hay. Una segunda brecha que yo veo es que hay la ley, pero no hay un plan. El año 2024 fue un año muy importante porque tuvimos en todo Brasil las conferencias nacionales de migración. Entonces, todas las instituciones, las Naciones Unidas, conferencias locales como a nivel municipal, estadual y nacional. Una de las fotos que yo les mostré era de la conferencia nacional para plantear, para intentar hacer cambios reales, porque tener solo la legislación no basta. Tenemos que tener un plan con investimiento, con inversiones, con dinero decidido para aplicar, para convertir todo lo que la ley dice en políticas públicas. Lo que pasa es que la ley existe, pero las políticas públicas muchas veces son fallas. Las políticas públicas no tienen dotación de dinero, las políticas públicas, sobre todo porque sabemos que migrantes no votan en Brasil. Migrantes no son una fuerza política en Brasil. Entonces, siempre se habla desde el punto de vista de derechos humanos, podemos también hablar desde el punto de vista económico en muchas fases, pero el político tiene 100. Yo pongo 50 aquí, 30 aquí, 20 aquí. ¿Por qué voy a hacer para migrantes? Porque migrantes no se convierten en votos en la próxima elección. Entonces, una de las pautas que los grupos, las ONGs, la sociedad civil que trabaja mucho con migración es cómo hay en otros lugares del mundo que el migrante pueda votar. Sí, no en las nacionales, pero el migrante vive en la ciudad. El migrante tiene tus hijos en la escuela, en una ciudad, en la municipalidad. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, la alcaldía o las elecciones regionales, los estados. Hay muchos lugares en diversas partes del mundo donde los migrantes no pueden votar para la etapa nacional, pero pueden votar la parte local porque los migrantes están subjugados a las políticas públicas locales. Entonces, es decir, ellos pueden participar de la vida política, también podrían. Entonces, estos son una de las brechas, pero hay otras también. Bien, muy interesante. Yo creo que podríamos estar horas desglosando todos estos elementos. Y sin duda ha sido una jornada muy valiosa, muy enriquecedora, muy humana, que creo que nunca se debe perder de vista. Y bueno, agradecer la oportunidad que brindó la directora del departamento, la profesora Paula Cortés, de que tuviésemos esta actividad que, bueno, como ella y la profesora Lajes ha señalado, ha sido una oportunidad de enriquecimiento, de exponer un programa en el cual creo que se pueden entregar competencias para entender de mejor manera toda la complejidad que va involucrada con el tema migratorio y también nos ha permitido un diálogo global, subregional, muy valioso y va en la línea con la internacionalización de la Universidad de Chile y el querer abordar de una manera seria y compleja los distintos temas. Así que agradecemos a todo el público que en un número bastante interesante nos acompañó esta tarde y bueno, los dejamos invitados a seguir atentos a las otras actividades que el Departamento de Derecho Internacional desarrolla. Muy buenas noches a todos los presentes y espero que Muchas estén muy bien. gracias y ojalá se interesen en revisar el diploma y los vamos a estar esperando con mucho agrado. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós, Muchas gracias, Gabriel. Gabriel. Un Adiós, gusto, Jaime. Gabriel. Paula, nos vemos. Un abrazo. Justo. Adiós, Rita. Adiós, Jaime. Chao Adiós. a todas, todos.